Estas verdades comunicadas me han hecho entender la diferencia entre las palabras del hombre y las palabras de Dios, y también la diferencia entre la obra de Dios y la obra del hombre. Esto es algo crucial para que reconozcamos la voz de Dios Todopoderoso y recibamos el regreso del Señor. Las verdades expresadas por Dios Todopoderoso han revelado todos los misterios. Nos han permitido creer en Dios de un modo totalmente claro. Ahora me siento como si las nubes me hubieran elevado y estuviera viendo el sol, gracias a Dios Todopoderoso. Amén. Todavía tengo una duda que me gustaría comprender. Dios Todopoderoso expresa verdades para realizar su obra de juicio y purificación del hombre. Entonces, ¿cómo se experimenta el juicio y purificación de Dios? ¿Podéis comentarnos vuestras experiencias y testimonios? Sí, por favor. Precisamente eso es lo que iba a buscar e investigar. Todos nosotros queremos escuchar cómo experimentáis la obra de juicio de Dios Todopoderoso de los últimos días. Habladnos sobre eso. Sí, por favor. Yo también. Muchísimas gracias. De acuerdo, os voy a contar algo. Alabado sea Dios. Compartiré algo de mi experiencia y conocimiento de mi aceptación del juicio y castigo, de la palabra de Dios Todopoderoso. He creído en el Señor durante más de 30 años. Siempre he servido apasionadamente y me he dedicado al Señor en cuerpo y alma. Y también he pasado por mucho sufrimiento. Incluso fui a países como Sudáfrica y Filipinas muchas veces para predicar a sus gentes el Evangelio del Señor. En esta sociedad moderna materialista que vivimos, pensaba que una persona como yo, que lo dejaba todo por esforzarse por el Señor, debería ser alguien que amara al Señor. Todo lo que hacía era, sin duda, para obtener la aceptación del Señor. Pensaba que cuando el Señor viniera, sin lugar a dudas, sería llevada al reino de los cielos y recompensada. Solo después de aceptar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, me di cuenta de que mi modo de pensar era completa y totalmente incorrecto. Permitidme que os lea algo. Deseáis simplemente la gracia de Jesús y solo queréis disfrutar el gozoso reino del cielo, pero nunca habéis obedecido sus palabras, ni habéis recibido la verdad expresada por Él cuando vuelva a la carne. Vuestra lealtad es solo de palabra. Vuestro conocimiento es simplemente intelectual y conceptual. Vuestras labores son para obtener las bendiciones del cielo y, por tanto, ¿cómo debe ser vuestra fe? Vuestros corazones están llenos de deseos y riqueza. Vuestras mentes están llenas con las cosas materiales. Cada día calculáis cómo obtener de mí, evaluando cuánta riqueza y cuántas cosas materiales habéis obtenido de mí. Cada día esperáis que más bendiciones caigan sobre vosotros, para que podáis gozar más cosas y más placenteras. Lo que necesitáis no es la verdad y la vida, no son los principios de cómo conduciros, y sobre todo no es mi laboriosa obra. Lo que necesitáis es todo lo que poseéis en la carne: riqueza, estatus, familia, matrimonio, etc. Vosotros rechazáis mis palabras y mi obra por completo, de manera que puedo resumir vuestra fe en una sola palabra. Tibios, haríais cualquier cosa por lograr las cosas a las que estáis absolutamente dedicados. Pero he descubierto que no lo desatendéis todo, por el bien de los asuntos concernientes a vuestra creencia en Dios. Más bien sois relativamente fieles y serios. Por esta razón, afirmo que quienes carecen de un corazón de absoluta sinceridad son un fracaso en su creencia en Dios. Pensad con cuidado. ¿Hay muchos fracasos entre vosotros? La palabra de Dios se clavó en mi corazón
y en mi espíritu como una espada de doble filo. Me hizo ver que creía en Dios, porque lo que en realidad quería recibir era su gracia y sus bendiciones. Lo que pasé, abandoné y sufrí, no fue por mi amor al Señor, no fue por todo eso, sino que fue a cambio de las bendiciones del reino de los cielos, y para recibir mayor recompensa en el futuro. Por todo eso fue. Mis intenciones de negociar con Dios y los diferentes medios que utilizaba se expusieron completamente. Era muy despreciable. Era tremendamente desagradable. Entonces pensé en cómo había creído en Dios durante muchísimos años, cuando el Señor me bendecía con felicidad familiar, una buena vida material y paz en todo. Estaba pletórica y agradecida al Señor y lo alababa también. Pero cuando me enfrentaba a alguna catástrofe, tribulación o prueba, y aunque orara al Señor, Él no me satisfacía. Mi corazón se lamentaba, malinterpretaba al Señor y me apartaba de Él. Incluso razonaba con el Señor y no deseaba dedicarme a Él. Pero cuando pensaba en lo pronto que recibiría la bendición del reino de los cielos y la recompensa de Dios, una vez más volvía a tener la fe para trabajar por el Señor. Ahora que lo pienso detenidamente, no creía ni amaba de verdad al Señor. ¿Acaso no estaba engañando yo y utilizando al Señor? ¿No es lo que hacía? Al igual que dijo Dios en las palabras, el hombre me busca en medio del dolor y mira hacia mí en medio de las pruebas. Durante tiempos de paz me disfruta, cuando está en peligro me niega. Cuando está ocupado se olvida de mí y en momentos de ocio se limita a cumplir con la rutina por mí. Sin embargo, nunca nadie me ha amado durante toda su vida. Estar expuesta por la palabra de Dios Todopoderoso me hizo avergonzarme profundamente sin tener un lugar donde esconderme. Vi que sí, que creía en Dios, pero en realidad yo no lo consideraba como Dios. Yo no tenía verdadera obediencia hacia Él ni lo veneraba, sino que solo pedía y exigía. En realidad era egoísta y despreciable, era codiciosa y muy malvada, con una naturaleza totalmente satánica. Sí, yo era así. Yo era una villana despreciable y una persona egoísta, así era yo. Sin duda, Dios es un Dios santo y justo. Creyendo en Dios, como yo lo hacía dependiendo de las preferencias de la carne y los deseos extravagantes, aunque hubiera seguido a Dios durante toda mi vida, al final no habría obtenido la aprobación de Dios y me habría abandonado y eliminado sin lugar a dudas. Después de todo eso, volví a leer las palabras de Dios Todopoderoso. Id a la página 342. Es creer en Dios para que puedas obedecerle, amarle y llevar a cabo el deber que debería realizar una criatura de Dios. Este es el objetivo de creer en Dios. Se tiene que lograr el conocimiento de la hermosura de Dios, de lo digno que Él es de reverencia, de cómo Él hace la obra de salvación y de perfeccionamiento en sus criaturas. Esto es lo mínimo que debe poseer en su creencia de Dios. Creer en Dios es principalmente el cambio de la vida en la carne a la vida de amar a Dios, de una vida dentro de lo natural a una vida dentro del ser de Dios. Es salir de debajo del campo de acción de Satanás y vivir bajo el cuidado y la protección de Dios. Es ser capaz de lograr obedecer a Dios y no a la carne. Es permitir que Él gane todo tu corazón. Permitirle que te perfeccione y liberarte del carácter satánico corrupto. Las palabras de Dios Todopoderoso despertaron mi corazón y cambiaron el punto de vista incorrecto de mi búsqueda.
Desde ese instante, mi creencia en Dios cambió por completo. El objetivo de mi búsqueda ya no era obtener la gracia y recompensa de Dios. El objetivo era prestar atención para buscar y practicar la verdad en todo, con un corazón que venerara a Dios. Era cumplir mi deber de acuerdo con los requerimientos de Dios. Prestar atención para comer y beber de las palabras de Dios. Buscar el conocimiento de Dios y conocerme a mí misma mediante la palabra de Dios Todopoderoso. Y aceptar así el juicio y castigo de Dios. Gracias a la experiencia del juicio y castigo de Dios, comprendí un poco el carácter santo, justo e inofendible de Dios. Así como mis propias intenciones e impurezas erróneas en la creencia en Dios. Y también comprendí mucho mejor mis nociones e imaginaciones acerca de Dios. Desarrollé auténtico odio a mi naturaleza satánica de resistencia y desobediencia hacia Dios, y comencé a partir de ese momento a renunciar a la carne y a Satanás. Mi obediencia y veneración a Dios creció poco a poco, y mi relación con Él se hizo cada vez más normal. Conforme experimentaba, fui dándome cuenta de que el juicio y castigo de Dios eran el amor más real y verdadero y también la mayor salvación hacia la humanidad. Lo que obtuve no podría haberlo conseguido de mi creencia en el Señor durante muchos años durante la era de la gracia. Todo llegó por la obra de juicio de Dios Todopoderoso de los últimos días. Esta fue mi vivencia. Gloria a Dios Todopoderoso. ¡Amén! Esta experiencia y testimonio son muy reales. Lo que he escuchado me ha hecho ver que la palabra de Dios Todopoderoso puede juzgar, puede purificar y también puede cambiar al hombre. Ahora sé que Dios Todopoderoso es la segunda venida del Señor Jesús. La palabra de Dios Todopoderoso ha expuesto todas las intenciones y propósitos erróneos de la creencia en Dios en la gente. ¿Quién sino el Señor Jesús regresado podría expresar unas palabras tan autoritarias y a su vez tan poderosas? La palabra de Dios Todopoderoso es la verdadera voz de Dios. Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Doy gracias a Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Ahora me siento iluminado. El Señor Jesús ha regresado, está con nosotros. Hemos vuelto a reunirnos con el Señor Jesús. Amén. Señor, al final me he percatado de tu llegada. Ya veo tu aparición.